Buenas noches, queridos amigos, queridos colegas politólogos y a todos los interesados en hacer, ¿no?, un breve análisis, un breve resumen de lo que ha ocurrido en los últimos días, el último mes. La noticia que ha estado en todas las portadas de los medios de noticias más importantes del país es el caso del Banco Fácil, el Banco Fácil, eh, y lo que fue el punto álgido, la, la situación más extrema de este caso fue la muerte de este interventor de la ASFI, ¿no?, que ocurrió este fin de semana. Eso fue mm, el punto de quiebre, ¿no?, de inflexión de este caso del ASFI. Un poco entraremos en contexto, ¿no?, para más o menos entender esta situación, cómo se dio, ¿no? Si alguien quiere intervenir y quiere decir algo, simplemente levante la mano, se le va a dar la palabra. Bueno, empecemos, ¿no? ¿Qué es lo que ocurrió hace unas semanas atrás, ¿no? Ocurrió una especie de pánico general en la población eh, por una supuesta crisis, un supuesto quiebre eh, que estaba a punto de ocurrir, ¿no?, de parte de esta entidad financiera que es el Banco Fácil. Según lo que tengo entendido, ¿no?, estos términos económicos, ¿no?, que se manejan, términos financieros, eh, el Banco Fácil ya no tenía liquidez, ¿no? La liquidez siendo que no tenía la capacidad de cumplir, ¿no?, con sus responsabilidades, obligaciones, no tenía ya la manera, ¿no?, de seguir funcionando, ¿no?, de seguir cumpliendo con su rol, con su papel de banco, ¿no? Entonces ocurrió, ¿no?, este pánico general en la población, ¿no? Se vieron las noticias cómo las personas acudían al banco a querer sacar sus dineros, cómo querían tener sus ahorros de manera física, ¿no? Eh, y no podían sacar esos montos del banco porque no se les permitía, ¿no? Y fue por eso, ¿no? Porque no tenía liquidez, ¿no? Es lo que se indica, ¿no? ¿Qué es lo que ocurrió, no? Eventualmente la crisis se agudizó, el banco ya no volvió a abrir, eh, y lo que pasó fue de que primero se arrestó, ¿no? Se detuvo a estos ejecutivos, ¿no? A estos ejecutivos del banco, ¿no? A este señor que se llama Merter, fue detenido el señor, el presidente ejecutivo, el gerente general, dos ejecutivos, todos ellos, ¿no?, fueron llevados a la FELC en Santa Cruz, ¿no? Y fueron detenidos, ¿no? Un grupo de personas, la élite, ¿no? Los ejecutivos, ¿no? Los directores, los que controlaban el banco fueron detenidos, ¿no? Entonces, al parecer se estaban cometiendo lo que se denomina delitos financieros. Estos delitos financieros eh, mm, se estaban cometiendo muchas irregularidades, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Intervino la ASFI, ¿no? La ASFI. Entonces, ¿qué es la ASFI, no? Aquí dice, ¿no? En la página web vemos esta página. Dice, la ASFI es una institución de derecho público y de duración indefinida, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía de gestión administrativa, financiera, legal y técnica, con jurisdicción, competencia y estructura al alcance nacional, bajo tuición del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y sujeta a control social. El objeto de la ASFI es regular, controlar y supervisar los servicios financieros
en el marco de la Constitución Política, la Ley 393, Servicios Financieros, Decretos Supremos Reglamentarios, así como la actividad del mercado de valores. O sea, básicamente esta entidad, la ASFI, es la autoridad, ¿no? Es la que regula a todas estas entidades financieras en el país. Y aquí hay algo muy importante que dice, ¿no? Que está bajo la tuición del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Entonces sí está relacionada a lo que es la estructura del gobierno. Eso es lo que ocurrió, ¿no? Este señor Colodro, Carlos Colodro, como representante de la ASFI, intervino, ¿no? Esta entidad financiera que es el Fácil, Banco Fácil, y procuró, en primer lugar, lo que hizo fue administrar, ¿no? Lo que es los ahorros que habían ahí de las personas, ¿no? De la población. Y lo que hicieron fue que gestionaron que para que esos fondos se fueran transferidos a otros bancos, ¿no? Y así la gente no perdiese sus ahorros. Eso fue, digamos, el primer trabajo, ¿no? De este señor. Y lo que prosiguió como su parte de su misión fue el de esclarecer los hechos, ¿no? ¿Qué es lo que ocurrió con este banco, ¿no? Y al parecer se descubrió, ¿no? Salió a la luz este asunto de préstamos, créditos vinculados, ¿no? Yo estaba haciendo un poco de investigación sobre lo que significan estos créditos, préstamos vinculados, y tiene que ver con una especie de que existe una relación, ¿no? Entre el que presta y el que se está prestando, ¿no? Eso es un crédito vinculado, ¿no? Y al parecer hubo este escenario, ¿no? En el Banco Fácil, es lo que expuso, ¿no? Este interventor, Carlos Colodro. Ahora, aquí lo que es lo que sale a la luz es lo siguiente, ¿no? Existe este grupo, ¿no? Grupo financiero que se llama Santa Cruz Financial Group, creo, algo así. Es Santa Cruz Financial Group. Este grupo financiero es quien se prestó, aquí dice, ¿no? 4.200 millones de bolivianos de esos créditos vinculados. Santa Cruz Financial Group, que se prestó del Banco Fácil, ¿no? Ya, eso está, digamos, eh, establecido. Y Santa Cruz Financial Group está compuesto de alrededor de 50 empresarios de Santa Cruz, ¿no? Es un conglomerado de muchas personas, ¿no? Que tal vez están ahí, inversionistas, empresarios y demás, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa, no? Yo estaba revisando acá en internet, más que todo en esta información de Banco Fácil, y dice, Banco Fácil, ¿no? Propietarios del Banco Fácil. ¿Quiénes propietarios del Banco Fácil? Aparece este mismo grupo, Santa Cruz Financial Group. Entonces yo dije, ¿cómo es eso? O sea, ¿cómo alguien que es dueño de un banco, es un grupo financiero que es dueño del banco, se está como autoprestando dinero, ¿no? Utilizando el dinero de la gente, los depósitos, para disponer, ¿no? De esos recursos. Eh, los mismos dueños se están prestando, están disponiendo el dinero, ¿no? De los ahorristas, ¿no? No puede haber eso, pues, ¿no? O sea, el mismo dueño, es como si el dueño de una casa de empeños eh, utilizaría los artefactos que le dejan, ¿no? Para prestar ese dinero a sí mismo, ¿no? Es así, es básicamente es lo que ha pasado, ¿no? Han utilizado este tipo de estrategias, ¿no? Para disponer de esos fondos. Y yo creo que ahí es donde entran esos delitos financieros, ¿no? Que mencionan las autoridades. Ahora este señor, este periodista, ¿no? De BTV, que recientemente huyó del país, Junior Arias, estaba en una noche, dijo, ¿no? De que eh, este grupo de Santa Cruz Financial Group adquirió un terreno en el primer anillo en Santa Cruz, y lo adquirió de una empresa, creo que es Yambal, dijo, y después lo volvió a vender al Banco Fácil, ¿no? Con un monto elevado, casi el doble, ¿no? O sea, imagínense,
son las mismas personas que están utilizando dos diferentes entidades, ¿no? Pero son las mismas personas, ¿no? Santa Cruz Financial Group es el dueño del Banco Fácil y Santa Cruz Financial Group está solicitando préstamos de Banco Fácil, ¿no? Entonces ahí se puede ver, ¿no? Esta especie de maniobra de jugadas, podemos llamarlas así, para disponer de estos fondos, ¿no? Y ahí es donde entra, ¿no? Este señor, el Carlos Colodro, sacó, ¿no? Un informe, una carpeta, en la cual se tiene la lista, ¿no? De todos estos empresarios y los montos que se prestaron para disponer, ¿no? Y ahí están muchos empresarios, muchos notables de Santa Cruz que sacaron sumas astronómicas, ¿no? Algo que para la gente común no es, digamos, normal, ¿no? Casi 200 millones de bolivianos y montos así, ¿no? Y se puede ver, ¿no? Que eh, son montos grandes, ¿no? Eh, una vez que se puso eso, ocurrió, ¿no? Esta especie de asesinato, entre comillas, suicidio, entre comillas, del señor Carlos Colodro, ¿no? Y ese es el tema, ¿no? El tema del día, la noticia, ¿no? El caso que estamos analizando aquí, ¿no? ¿Qué es lo que pasó con este señor, ¿no? Al parecer incluso se dice que dejó una carta, una nota de despedida, ¿no? Y se lo silenció, ¿no? Pero quedan muchas dudas, ¿no? Por su manera de morir, ¿no? Porque supuestamente estuvo él anteriormente a que estuvo en esa oficina, él estuvo con su familia, ¿no? Estaba con su familia, estaba celebrando el Día de la Madre, ¿no? Y no es como si se hubiese tenido la intención de suicidarse, ¿no? Entonces quedan muchas dudas, ¿no? Yo estaba notando una cosa, ¿no? Este asunto del Banco Fácil, una vez que se estableció que estos empresarios habrían utilizado los fondos del banco, se trató, ¿no? De una especie, darle una connotación política, ¿no? A este asunto del banco, porque se argumenta, ¿no? De que este es un caso armado de parte del gobierno para nuevamente ir tras los cívicos de Santa Cruz, para ir tras toda la élite cruceña, para en sí, ¿no? Porque en sí toda esa lista de empresarios que están ahí en esa lista de créditos vinculados, algunos son personajes importantes, ¿no? Y algunos se están involucrados en la política, ¿no? Entonces, una de las estrategias de parte de este grupo fue el de querer politizar el tema, ¿no? Tratar de asociar a toda la región, ¿no? Para con esas acusaciones, ¿no? Se los quiso decir, no, que este es un ataque contra Santa Cruz, que este es un ataque contra la empresa de los empresarios de Santa Cruz, etcétera, ¿no? Pero aquí se puede ver claramente, ¿no? Esta especie de irregularidades que se han formado, ¿no? Y se han encontrado, ¿no? Y se lo han silenciado, ¿no? Se lo ha silenciado a este señor, a este Carlos Colodro, ¿no? De alguna manera, no sabemos quién, no sabemos, aún no se ha establecido, ¿no? Existen ciertas sospechas, pero está claro, ¿no? Aquí no hay que, un poco, no hay que ser ingenuos, ¿no? Yo veo, ¿no? Yo estaba viendo las noticias, todo el día estaba analizando este caso, ¿no? Yo estaba viendo al ministro de gobierno, ¿no? Dar sus declaraciones, ¿no? Bien tenue el señor, ¿no? Como siempre, ¿no? O al comandante de la policía, ¿no? Siempre, sí, que estamos en proceso de investigación, que hemos solicitado un informe y demás, ¿no? Yo estaba preguntándome, ¿será posible? ¿Tendrá el Estado boliviano, tendrá la capacidad de investigar, de solucionar, de dar respuesta a este tipo de crímenes, de escenarios? Porque no es como otros países, ¿no? En donde, por ejemplo, en Estados Unidos existe el FBI, ¿no? Existe el que se encarga, son agencias increíbles, ¿no? Con grandes presupuestos
que se encargan, ¿no? Acá en Bolivia, no, parece que no existe la capacidad, no existe la estructura, la infraestructura. Uno simplemente se pone a ver las cárceles, ¿no? De las ciudades, ¿no? El sistema judicial, eh, el sistema político, todas las instituciones del Estado están en estado de precariedad, ¿no? Están como deterioradas, no están funcionando como deberían ser, ¿no? Es una pena, ¿no? Que este tipo de situaciones ocurran y que no se tenga, ¿no? Esta especie de capacidad, ¿no? De parte del Estado para dar solución y dar seguridad, ¿no? A los ciudadanos. En otras instancias, en otros países, este tipo de casos, en primer lugar, son indignantes, ¿no? Se consideran como una afrenta, son acciones que no tienen ética. Eh, en otros países eso se toma como un acto de guerra, ¿no? Yo recuerdo cuando Pablo Escobar, ¿no? Ese narcotraficante de Colombia, asesinó al ministro de gobierno, de justicia, perdón, de Colombia, Lara Bonilla. En cuanto lo asesinó, ya después de ese asesinato, todo Colombia se fue tras él, ¿no? Ya no importaba que fuera el señor que ayudaba a la gente, a los pobres y demás, ¿no? Y aquí esto está ocurriendo y no se ve eso, ¿no? Parece que existe una especie de resignación, ¿no? De parte de la gente y de las autoridades de no poder luchar, ¿no? Hacer frente a este escenario de debilidad institucional, es lo que se llama esto. Existe una debilidad institucional ante esta clase de crímenes, ¿no? No se puede. Eh, Esos ya son características relacionadas a lo que es el crimen organizado, ¿no? Al crimen organizado, a las mafias y demás, ¿no? Este tipo de hechos son relacionados a ese aspecto, ¿no? Y la verdad es de que no se sabe si Bolivia está lista, ¿no? Para hacer frente a este tipo de acontecimientos. Recuerdo que en los años 80, cuando ocurrió ese hecho del caso Huanchaca, ¿no? Donde se descubrió ese laboratorio, eh, ese gran laboratorio, ¿no? El caso Huanchaca, denominado en la zona de Huanchaca. Se formó una comisión, ¿no? Una comisión de diputados que tenía la obligación de esclarecer y esclarecer los hechos, ¿no? Sobre el caso Huanchaca, ¿no? Y el presidente de esa comisión era un diputado, no recuerdo el nombre, pero a él se lo asesinó también, ¿no? Entonces ahí se puede ver, ¿no? Básicamente cómo estas fuerzas oscuras, eh, lo que es el crimen organizado y demás, ¿no? Delincuentes de alto nivel actúan, ¿no? Y vemos, ¿no? De que existe, ¿no? Esta especie de hecho de Carlos Colodro. Estaba investigando, ¿no? Y quién sabe, tal vez iba a exponer, iba a exponer algunas personas, ¿no? Y no solo iba a exponer a empresarios, ¿no? Tal vez iba a exponer a personajes políticos, ¿no? Porque saben cómo funciona esto. Si tú eres empresario y no quieres que se te descubra, ¿no? Vas y lo amenazas al político, ¿no? Le dices, ¿sabes qué? Yo sé esto de vos, ¿no? Y de esa manera esto se estaba convirtiendo en una especie de bola de nieve, ¿no? Que de esta rosca de empresarios tal vez iba a saltar a esferas políticas, ¿no? Todo este escándalo del Banco Fácil, ¿no? Entonces lo silenciaron a este señor Colodro, ¿no? Es lo que yo pienso personalmente, mi opinión personal. Nadie se lanza voluntariamente del piso 14, ¿no? Y lamentablemente lo que puedo ver es de que Bolivia y sus instituciones no tienen la capacidad para, en primer lugar, dar un resguardo y protección a todos los bolivianos.
Y en segundo lugar, no van a poder resolver este caso, ¿no? Porque seguramente hay muchos personajes políticos que posiblemente, eventualmente, ¿no? También se involucren. Así es, queridos amigos oyentes. Esta, este, este, este fallecimiento de este señor Colodro es, eh, es una muerte que sigue, ¿no? A dos anteriores, ¿no? Dos anteriores que ocurrieron. Una es eh, del testigo protegido, que tenía información sobre ABC, ¿no? Que estaba en Estados Unidos, ¿no? Y falleció de maneras eh, sospechosas, ¿no? Luego está la eh, de este abogado de Camacho, ¿no? Que también falleció de manera similar, ¿no? Entonces, como se puede ver, es una seguidilla de suicidios, ¿no? Entre comillas, que está ocurriendo en el país. Ah, es así, ¿no? El país está básicamente, sus instituciones no tienen la capacidad, ¿no? Para hacer frente a estos tipos de hechos. Sus instituciones no tienen la capacidad de brindar protección a la sociedad, ¿no? Por eso huyen afuera, ¿no? Se van al país. Estos Junior Arias, en vez de solicitar ayuda al Ministerio de Gobierno o a la Policía Nacional, se fue del país, ¿no? Porque no confían en primer lugar en las instituciones y en segundo lugar en la justicia, ¿no? Y es una pena, ¿no? Porque este señor Colodro estaba simplemente haciendo su trabajo, ¿no? No es una especie de personaje nefasto, no es un político que está siempre ahí en la luz pública, ¿no? O sea, estaba haciendo su trabajo, ¿no? Y lo asesinan de esa manera, ¿no? Y la verdad es algo indignante porque eh, estamos viendo en uno se siente impotente, ¿no? Y no es necesario ser un detective privado, no es necesario ser un policía para ver más o menos qué es lo que estaba pasando, ¿no? Estos señores de Santa Cruz Financial Group, esta lista que salió, siendo dueños del Banco Fácil, ellos mismos estaban dando préstamos, o sea, no se necesita ser un genio para ver lo que estaba ocurriendo, ¿no? Entonces, esperemos que esto se dé solución, se esclarezca, ¿no? Y el ministro, con la misma vehemencia, con la misma celeridad que encarcela, ¿no? A los líderes políticos como Fernando Camacho, como Yanine Áñez, ¿no? De la misma manera debería ir en contra de estas personas, ¿no? De los culpables, ¿no? De este homicidio, suicidio, entre comillas, ¿no? Yo creo que en cuanto se ocurrió este crimen, inmediatamente, ¿no? Se deberían activar los mecanismos eh, para dar solución con prolijidad, ¿no? Para dar solución a este crimen. Yo recuerdo que había este señor, Dewey, se llamaba Dewey, ¿no? Era un señor, era un fiscal de allá de Nueva York, ¿no? De Estados Unidos. Yo estaba haciendo esta investigación y el señor Dewey, Thomas Dewey, era, estaba tratando de meter a la cárcel, ¿no? A la mafia, ¿no? Allá en Estados Unidos, al crimen organizado. Y no solo él, ¿no? Existe ese otro señor, también Rudy Giuliani, ¿no? Esos eran gente, para que vean cómo un país es de primer mundo, ¿no? Y este país es de tercer mundo. Esos señores iban tras los criminales, ¿no? Tras la misma mafia, ¿no? Y los personajes, ¿no? Los gángsters y demás, entre ellos decían, ¿no? Deberíamos deshacernos de estos señores. Pero ¿qué decían sus líderes, sus jefes, los capos? Decían,
No, no podemos ir contra esas autoridades de gobierno. ¿Por qué? Porque una vez que se atente contra las autoridades del gobierno, todo el gobierno va a venir contra nosotros, ¿no? Es lo que ocurre en otros países, ¿no? Pero aquí es al revés, ¿no? Aquí pareciera que son los criminales los que gobiernan, ¿no? Porque ese señor Colodro prácticamente era un funcionario del gobierno, ¿no? El ASFI está relacionado al Ministerio de Finanzas. O sea, es como si se hubiese asesinado a un miembro del gobierno. Y el gobierno no hace nada, ¿no? Lamentablemente todos están de alguna manera coercionados, están como no tienen esa capacidad de denunciar, de, de dar orden, poner orden en el país, ¿no? Porque esto va a seguir, va a continuar así, ¿no? El testigo protegido del caso de ABC falleció, el abogado de Camacho falleció, este señor falleció. O sea, ¿dónde estamos? No hay orden, no hay seguridad en el país, ¿no? Mm, yo, al desarrollar, ¿no? Yo desarrollé mi libro Narcoestado, ¿no? Eh, y en el final, más o menos en las conclusiones, yo apunté, ¿no? De que mientras en la sociedad exista gente de bien, eh, no, no logrará imponerse, ¿no? El mal, ¿no? En la sociedad. Muchas veces las personas empiezan, ¿no? Apuntan con el dedo, ¿no? A ese delincuente, ¿no? Que está en la calle robando celulares, jalando carteras, ¿no? A los delincuentes que se entran a las casas a robar y demás, ¿no? Pero saben que no hay ninguna diferencia con estos ejecutivos de este banco. No existe ninguna, no existe ninguna diferencia con estas personas que cometen estos delitos financieros. Simplemente son lo que se denomina delitos de cuello blanco, ¿no? Ellos son igual o peor que cualquier criminal de bajo rango. Ellos igual cometen delitos, igual roban. No hay ninguna diferencia entre robar un celular a alguien en la calle o robar $100,000 de un banco mediante transferencias. Es lo mismo, es robar. Entonces, un poco se tiene que poner en contexto y dar una percepción de lo que ocurre aquí, ¿no? Y es una pena, ¿no? Para el país porque este caso expone la debilidad institucional del Estado boliviano, sus instituciones, la incapacidad del país, de sus instituciones de lidiar con este tipo de temas, de asuntos relacionados a lo que es más que todo al crimen organizado, ¿no? Este tipo de asuntos son crímenes organizados. Ahora dice, ¿no? Este señor Colodro estaba en su oficina, estaba custodiado, tenía sus guardias. Eso no es nada fuera de lo normal, fuera de lo común. Yo recuerdo este caso de Abe Reels, algo así era. Abe Reels, ¿no? Este amigo era, era un testigo de la mafia, ¿no? Era un señor que pertenecía a la mafia neoyorquina y él estaba también así en custodiado, ¿no? Era un testigo protegido. Él estaba poniendo en la cárcel a muchos mafiosos y él estaba en el quinto piso, algo así, estaba ahí custodiado, ¿no? Protegido por policías, lo estaban cuidando, ¿no? ¿Y qué pasó? De la misma manera lo botaron, ¿no? Desde ese edificio, ¿no? A la calle. Y los policías dijeron de que quería escapar, ¿no? Y de esa manera falleció, ¿no? Y después, años después, se supo que la mafia pagó, ¿no? A los mismos policías que lo cuidaban a este señor para que lo tiraran, ¿no? De la ventana. Entonces, como pueden ver, el poder económico que tienen estos grupos eh, puede corromper a los mismos policías, puede corromper a, a los mismos guardias de seguridad, a los mismos guardaespaldas que están cuidando a esta gente. Se puede llegar a ellos con dinero, ¿no? No tenemos en Bolivia un sistema como en otros países, ¿no? En Estados Unidos existe lo que es el programa de protección a testigos, ¿no? En donde
cuando uno da su testimonio en contra de alguien importante, en contra de algún mafioso o algo, se le pone en ese programa, ¿no? Y se lo manda a otro lugar, ¿no? Se le da una nueva identidad y se lo protege de esa manera, ¿no? Acá no, en Bolivia no. Lamentablemente no existe, ¿no? Lo que es eso, seguridad y la debilidad institucional, ¿no? Y esta muerte de este interventor Carlos Colodro es una muestra de esto. Es una muestra de el, el no, el no temor, ¿no? De parte de estos grupos criminales. El hecho que no tienen miedo de asesinar a un funcionario del gobierno, porque saben que no les va a pasar nada, ¿no? Es una pena, lamentablemente, me da pena por la familia del señor y la verdad no, el señor no merecía morir de esa manera, ¿no? Él simplemente estaba haciendo su trabajo y me siento hasta indignado, ¿no? Como todo boliviano de que haya ocurrido algo así, ¿no? ¿Alguien quiere comentar, decir algo al respecto sobre este suicidio de Carlos Colodro? Eh, con esta esta muerte de este señor Carlos Colodro, no se ha expuesto la corrupción en el Banco Fácil, ¿no? Lo que se ha expuesto es la debilidad e incapacidad del Estado para lidiar con este tipo de, de casos y asuntos, ¿no? Eh, Al parecer la clase política no tiene la voluntad para dar solución, cuidar a la población y siguen, ¿no? Estos casos de amedrentamiento en contra de la ciudadanía. Y eso se puede ver, ¿no? Se puede ver en las entrevistas de los políticos, se puede ver en las conferencias de prensa de las autoridades. Hoy día nomás estaba viendo la conferencia de prensa del ministro de Gobierno, eh, estábamos viendo las declaraciones del comandante de la policía. No, todos vienen evadiendo, evadiendo, ¿no? Tratando de decir algo sin decir nada, ¿no? Que se está pidiendo, investigando, que se está pidiendo el informe, ¿no? Pero aquí no se necesita mucho, ¿no? Para ver más o menos lo que está pasando. Muchas veces estos testigos, estos investigadores, cuando tienen información delicada de gente poderosa, se los elimina, ¿no? ¿Quiénes han escuchado, por ejemplo, este caso del Jeffrey Epstein, ¿no? En Estados Unidos. Este señor tenía una red de prostitución, ¿no? Tenía su isla. Y al parecer ahí iban personajes importantes de la política. Un expresidente, un empresario billonario, ¿no? Gente de la realeza de Inglaterra, ¿no? Este señor tenía mucha información de personajes importantes, ¿no? Que utilizaban sus servicios, ¿no? En este caso la red de prostitución, no solo de mujeres, sino de menores de edad, chicas menores de edad, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? A este señor se lo agarró, se lo arrestó allá y mientras estaba detenido en su celda, eh, apareció ahorcado, ¿no? Apareció, supuestamente se suicidó, ¿no? Entonces, como pueden ver, este no es un caso aislado, esto se repite en el mundo. Cuando existen las élites, la gente importante, con poderío político y económico, eh, siempre encuentran la manera de deshacerse, ¿no? De esta gente que es una amenaza, ¿no? Para sus imperios, para sus, su estructura de poder, ¿no? Es, es así, ¿no? Pero eh, imagínense algo así que pase en un país de primer mundo. En Bolivia no es nada. Este interventor Carlos Colodro no fue nada, ¿no? Ah, ¿cuánto nos está pidiendo tanto? Ya denle cambios, monedas para esta gente. Es dar solución a este tipo de hechos, ¿no? Eh, no es la primera vez, ¿no? Eh, recuerdo que existió también este fiscal en Italia en los años 80, se llamaba Falcone. Este fiscal también estaba en contra de los grupos organizados, ¿no? En contra del crimen organizado ya en Italia, ¿no? Y este señor vivía con guardaespaldas, con 100 guardaespaldas. Pero este señor era un fiscal italiano
que estaban encarcelando, ¿no?, a muchos mafiosos allá en Italia. ¿Y qué hicieron? Los de la mafia italiana colocaron una bomba debajo de un puente. Y cuando él estaba cruzando con toda su caravana de 100 guardaespaldas, hicieron explotar, ¿no?, la bomba y destruyeron todo el puente. No les importó, ¿no? Entonces, como pueden ver, esta gente siempre está protegiéndose, ¿no? Es que hay muchos millones, ¿no? Muchos millones de por medio. Y tal vez hasta hay políticos involucrados en esto, ¿no? Pero este caso del interventor Carlos Colodro, su asesinato, entre comillas, deja mucho que desear, más que todo de la policía boliviana, del Ministerio de Gobierno, de ese señor Eduardo del Castillo, que en realidad no hace nada, la verdad personalmente pienso eso. Solo encuentra, su lucha contra el narcotráfico es encontrar laboratorios vacíos, ¿no?, abandonados, ¿no? Y no es así. Cuando se lucha contra el narcotráfico y demás, otros países tienen sus listas, ¿no?, los 10 más buscados. eh, o sea, existen todas unas políticas claras, políticas de Estado establecidas en contra del crimen organizado, ¿no? Y aquí parece que no existe esa mano dura, ¿no?, en contra, más que todo del narcotráfico, ¿no? Porque involucra a comunidades relacionadas, ¿no?, al poder político, ¿no? Entonces no se puede hacer eso, ¿no? Eh, Entonces se puede decir que lo que están buscando es hacer caer a, a personas importantes de Santa Cruz que digamos han participado en ser oposición al gobierno. lo que quiere hacer, eso se llama darle, quieren politizar el tema, ¿no? Se quiere asemejar este asunto como lo ocurrido, ¿no?, con el caso Rosa, ¿no?, el caso terrorismo, en donde después de ese incidente se fue en contra de muchos, de la clase dirigente de Santa Cruz, ¿no? Se fue contra muchos empresarios, ¿no?, allá. Entonces, una estrategia de defensa de parte de estos señores que están involucrados en estos delitos financieros del Banco Fácil, es eso, ¿no? Es el de tratar de politizar, ¿no? Tratar de darle una especie de nobleza, ¿no?, a, su, a, su, a, sus, a sus hechos, ¿no? Al hecho de que han cometido delitos, ¿no? O sea, lo quieren darle un trasfondo político, ¿no? Decir que el gobierno está actuando para hacer persecución política, ¿no? Eso, dicen, este asunto del Banco Fácil es para hacer persecución política, ¿no? Lo están tratando desde ese punto de vista. Pero es una estrategia eso. No significa que sea verdad, ¿no? Porque los delitos financieros existen, ¿no? No en vano están esos directores en la cárcel, ¿no? Este señor Junior Arias que expuso eh, este Santa Cruz Financial Group, este grupo de empresarios, que siendo dueños del Banco Fácil, se prestaban dinero del Banco Fácil. O sea, no hay que ser un genio para darse cuenta que existe ahí irregularidades, ¿no? Entonces, ¿dónde está, aquí dónde está esa dignidad cruceña? ¿Dónde está que es persecución política? No hay. Estos son delincuentes comunes. Son simples eh, personajes que han cometido delitos, ¿no? Y lo quieren hacer ver así, ¿no? Porque básicamente esa lista de 50 empresarios que salió a la luz, que son parte de este Santa Cruz Financial Group, están relacionados, ¿no?, con la política en Santa Cruz, ¿no? Eh, eso, no sé si eso responde a tu pregunta. ¿Alguien más quiere decir algo al respecto? ¿Una opinión, pregunta, criterio? Adelante, por favor. Buenas noches, compañero. Yo tengo una pregunta. No sé, ha habido comentarios sobre el Banco Fácil de que es un banco, un narcobanco que hacía, no sé, negocios con narcos y es por eso, digamos, que los supuestos fallecimientos, los supuestos suicidios que se están dando ahora. Bueno, los narcos
no utilizan solo un banco, ¿no? Los narcotraficantes tienen distintas maneras de blanquear su dinero, ¿no? Entre ellas están los bancos, negocios, transferencias y demás, ¿no? No sabemos, ¿no? Hasta el momento, eh, no se ha- este asesinato de este señor, Colodro, no ha permitido ir más allá, ¿no? Eh, entonces, no podremos saber con certidumbre qué tipo de irregularidades estaban cometiendo, quiénes estaban involucrados, ¿no? Eh, qué personajes estaban involucrados en este asunto del Banco Fácil. Esos empresarios de Santa Cruz, de este grupo, de este conglomerado financiero, no sabemos, ¿no? Si están involucrados en delitos de narcotráfico. Supuestamente algunos son, ahí están algunos nombres importantes reconocidos de Santa Cruz. Entonces, para que no se indague más, para que no se siga investigando, es por eso, ¿no? Que es que lo silenciaron a este señor Carlos Colodro, ¿no? Una pena, ¿no? Y quién sabe, ¿no? Tal vez estamos en Bolivia, ¿no? Aquí eh, yo diría que hay, ¿no? Una economía subterránea y está relacionada al narcotráfico y no sería nada raro, ¿no? De que haya dinero sucio, ¿no? De parte de este negocio. También el Banco Fácil, ¿no? Buenas noches. Sí, adelante, lo escuchamos. Sí, hola, buenas noches. Mil disculpas antes que nada por haber entrado tarde a toda la charla, muy interesante. Sin embargo, cabe recalcar que si bien estamos hablando de este tema delito financiero y Colodro que está no solo jurídicamente, sino también políticamente, ¿no es cierto?, a nivel departamental, nacional e incluso internacional. Podemos darnos cuenta, bueno, soy apolítico en este momento, no voy a marcar una línea. Sin embargo, uno se puede dar cuenta fácilmente que es el gobierno para tapar inconvenientes. Me explico. Un tiempo atrás, todos sabemos el complot de Santa Cruz a través de el gobernador Camacho, que ha sido encarcelado y sigue actualmente en Chonchocoro, ha sido totalmente politizado, ¿no es cierto? Santa Cruz ha hecho un paro, un 30 días, si mal no me equivoco, ¿no es cierto? Han troncado vías y etcétera. Sin embargo, han tocado el bolsillo de los bolivianos y de los cruceños al haber entrado en una quiebra, haber entrado en un fraude financiero con el Banco Fácil. Y no nos olvidemos que en el Banco Fácil los accionistas mayoritarios también son parte del gobierno. Es por eso que me atrevo a mencionar del que son hábiles para crear un otro conflicto para tapar el conflicto, ¿no es cierto? Ahora recién se está denotando a la luz, y usted lo dijo claramente, Kenny, con todo respeto, que lo han matado para tapar muchas cosas. Puede ser cierto como también no, pero muchos factores nos llevan a que pueda ser cierto, pero no somos jueces, ¿no? Tampoco somos parte. Siempre primando la constitución política del Estado, se presume la inocencia, ¿no es cierto?, antes de demostrar lo contrario. Pero por otra parte, ustedes bien recuerdan también que tiempo atrás los robos de los autos de Chile todo enfocaba que había un tráfico inmenso en la institución Verde Olivo, que lo maneja la Policía Nacional. Pero ¿qué hicieron? El polémico Max Mendoza, que ha parecido el dinosaurio de los dirigentes universitarios a nivel nacional, lo han agarrado, lo han apresado y todo se ha enfocado ahí. Y entonces, ¿qué ha pretendido el Estado, el gobierno, mediante esas políticas para salvar un brazo operador que todos conocemos, que cubre el narcotráfico, asesinatos, etcétera? Es la policía. Algunas de muchos tribunales he escuchado como oyente que es el peor antro de todas las instituciones de la policía. Y es cierto, obviamente que no vamos a desmerecer el 100% esa categoría. No hay buenos y existen malos, pero en su mayoría están malos, ¿no? Y es por eso que han tapado algo para sacar a flote otro aspecto. Es más, tiempo de unas semanas atrás, o un mes atrás, si mal no me equivoco también, casualmente el abogado de Camacho se suicida del piso número 11. Y ahora, ¿quién maneja el gobierno? ¿Quién maneja los poderes del Estado? El gobierno.
¿no es cierto? Entonces están haciendo presumir que a través de las pruebas o análisis de sangre, el abogado de Camacho va con estupefacientes, drogas internas en la sangre que lo han encontrado. Y es por eso que se ha armado una novela interna, pero no conocemos a ciencia cierta lo que realmente está ocurriendo. Pero sí existen vacíos legales y esto hace que políticamente muchas personas a nivel nacional estén hablando de lo que ahora se está debatiendo. Gracias. Es conocida, ¿no? Por hechos de corrupción, ¿no? Uno cuando ve a un policía ya dice, ucha, ¿cuánto ya va a sacar este, ¿no? Eh, no es, no es una institución que merezca, digamos, respeto, ¿no? Por los mismos hechos, ¿no? Que todos en alguna vez seguramente hemos pasado o algún familiar ha pasado, ¿no? Y en los rankings también, ¿no? En los rankings mundiales, Bolivia está situado en los altos, en las posiciones altas, ¿no? De países más corruptos del mundo, ¿no? Y como dice, ¿no? Aquí el compañero, posiblemente sí, ¿no? Sea una especie de cortina de humo para tapar, ¿no? O encubrir a otro hecho, ¿no? Que estaba relevante, ¿no? Estaba en las noticias, ¿no? Y aparece este otro hecho, ¿no? Y tal vez, ¿no? Están queriendo armar así un caso, ¿no? De terrorismo 2, como se llama, como el caso Rosa, para ir, ¿no? Tras de estos señores de Santa Cruz. Porque salieron, ¿no? A la luz, dice, algunos personajes políticos estaban diciendo de que este banco fácil financió, ¿no? El golpe de Estado, ¿no? Entre comillas, de Yanine Áñez, ¿no? Entonces, ya están todos los políticos, toda la clase política está direccionando, ¿no? Este asunto del banco fácil a su beneficio, ¿no? Yo escuchaba hoy día decir a un artista, ¿no? Decía, este caso es culpa del ministro de gobierno, ¿no? Evo Morales, ¿no? Que estaba diciendo hoy día que eh, Luis Arce, cuando era ministro, no me comunicó estas irregularidades, ¿no? Entonces, como pueden ver, cada político está direccionando, ¿no? Tratando de utilizar este asunto del banco fácil en su beneficio, ¿no? Beneficio político, ¿no? Rescato lo que decía Giovanni. Eh, Da la casualidad que ahora todos se quieren suicidar, ¿no? Eso es lo interesante, ¿no? Eso es, eso es algo que hay que pensarlo muy bien, ¿no? Analizarlo con cierto pensamiento de maldad, quizás, ¿no? No sé si estoy hablando mal, pero ustedes me entienden a qué me refiero, ¿no? Sí, tenemos. Lo que ocurre es de que las instituciones del país, del Estado, no tienen la capacidad, ¿no? Para lidiar con este tipo de hechos, ¿no? El sistema jurídico, sistema de justicia en Bolivia, todos sabemos que en cierto grado está corrompido, eh, eh, y la clase política también está involucrada, ¿no? En hechos de corrupción. Entonces es muy difícil, ¿no? Para tratar de pedir orden, ¿no? De quien es un desorden, digamos, ¿no? Así. No se puede exigir pulcritud, prolijidad, seriedad, ¿no? De parte de entes que no están funcionando adecuadamente, ¿no? Lamentablemente Bolivia es un país subdesarrollado y sus instituciones son una muestra de eso, ¿no? ¿Alguien quiere decir algo al respecto? Adelante, por favor, escuchamos. Sácame de una duda, es la última intervención que hago. Quizás alguien tiene una pregunta más inteligente que la mía. Este, hace años atrás, cuando estaba la DEA en Bolivia, se veía que habían, o sea, se notaba que habían infiltrados o personas espías, ¿no? Que se infiltraban en diferentes lugares. Pero noto que en Venezuela, con Chávez y todo esto, y en Bolivia, prácticamente esto como que ha desaparecido, ¿no? Porque en Venezuela no hay, por ejemplo, muchos casos que salgan a la luz.
hay casos en los que estuve escuchando en CNN este último que salió a la luz un caso de un hombre que se había enriquecido gracias al chavismo. Me van a disculpar que no sepa el apellido, estaba apurada de salida y no le presté mucha atención, pero sí dijeron de que un hombre de apellido no sé qué tanto se había enriquecido gracias al gobierno de Chávez y que tenía no sé cuántos, tiene no sé cuántos millones, lo escuché ayer o anteayer nomás. Y escucho eso después de 5, 7 años, creo, o sea, estos crímenes por poco más y son crímenes perfectos, por así decirlo, ¿no? Porque deben haber muchos de estos crímenes, personas y todo, pero lo único que podemos hacer es suponer, como ahora lo estamos haciendo. Quizás sí son malos, quizás no, quizás sí financiaron el golpe, quizás no, quizás sí se suicidó, quizás no, o sea, estamos así solo haciendo suposiciones, ¿no? En cambio, antes se veían fotos, audios, más cosas así, pero de un tiempo a esta parte esas cosas han desaparecido, es que la atención se está fijando no sé, en otras cosas como la guerra de Ucrania, financiar eso, o no sé, o sea, o ya a nadie le importa el hecho de que las calles de diferentes países de primer mundo, por así decirlo, están llenándose de personas que cada vez consumen más estupefacientes. Ya no les importa o lo han naturalizado y no les interesa nada porque se han dado cuenta que muere un cartel, nace otro cartel más, más sanguinario. Muere un cartel, nace otro. Encarcelan al Chapo, nace otro Chapo más rudo. Eh, Muere ese Chapo y nace otro Chapo con ametralladoras y con bombas y con todo, ¿no? O sea, está naturalizado muchas cosas, parece, no sé, la verdad. Sí, bueno, eso es lo que tú te refieres. A ver, iremos por partes primero. Eh, Mi persona hizo una investigación, de hecho saqué un libro, se denomina terrorismo. Cuando estaba investigando, eh, estudié, ¿no?, servicios de inteligencia que existen en el mundo, ¿no? Estados Unidos sabe lo que está pasando en Bolivia. Estados Unidos no necesita poner agentes en el país para ver lo que está pasando acá. Eh, con simplemente mencionarte que allá en Estados Unidos, en Virginia, en no sé qué condado, hay lo que es la NSA, National algo, es una agencia. Esa agencia tiene la capacidad de escuchar a cualquier llamada de cualquier teléfono celular del mundo, ¿no? Si Evo Morales está hablando por teléfono, los gringos están escuchando. NSA se llama esa institución allá en Estados Unidos. Hay un testimonio de uno de los trabajadores de ahí, unos operarios que se escapó. En este momento está en Rusia, ¿no? Edward Snowden, ¿no? Edward Snowden, él era agente de la CIA y demás. Él ha dicho, y hace años, estamos hablando de hace años, más de hace 10 años. Imagínense cómo estarán ahora. Él decía que los Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, tiene la capacidad de escuchar cualquier teléfono celular del mundo. Tienen drones, tienen satélites, o sea, en tecnología que uno ni se imagina, ¿no? Y ese recuerdo que una vez se encontró en la embajada creo que era de Rusia, de la Unión Soviética, detrás de había no es cierto que en las oficinas hay esos cuadros, esos adornos, ¿no? Encontraron detrás de uno de esos cuadros una especie de aparatito que no tenía ningún artefacto eléctrico, pero podían transmitir, escuchar lo que pasaba en ese cuarto, en esa oficina de la embajada, simplemente por la frecuencia, por ondas, algo así era. Pero imagínense, no necesitan ni equipos electrónicos para escuchar qué es lo que está pasando, ¿no? Existen lapiceros con micrófonos. ¿Cómo tomaron la embajada del Perú cuando los terroristas del MRTA tomaron la embajada del Perú?
había micrófonos en lapiceros, de esa manera escuchaban lo que ocurría. O sea, imagínense la tecnología que existe. Por eso a mí me causa gracia, ¿no? Muchas veces cuando, por ejemplo, Evo Morales dijo, no, mi celular me robaron, fue el ministro que está con la DEA. No necesitan ellos tener, ya tienen todo ahí. Por eso saben todo los gringos de Estados Unidos, ¿no? Eso, ¿no? Por un lado, en lo que se refiere a esta inteligencia, como tú dices, agentes de la DEA. La DEA siempre va a estar ligada, ¿no? A la policía boliviana. Es una institución de la ley y el orden. Siempre las instituciones de las policías, el ejército y demás, siempre están relacionadas con otras agencias del mundo. Eso por más que el MAS esté en el gobierno, cualquier otro gobierno, esos acuerdos interinstitucionales y demás están vigentes. Entonces son una comunidad, ¿no? Son comunidades cerradas, pero existe eso, ¿no? Existe intercambio de información y demás, ¿no? ¿Cómo creen que sabían eso este coronel Dávila, ¿no? Que se estaba escapando a Argentina? ¿Cómo creen que saben sobre estos grandes delincuentes del mundo, ¿no? Es por intercambio de información, intercambio de datos, ¿no? Entonces, simplemente lo que ocurre es de que en la actualidad en el país no se lo hace algo legítimo, ¿no? Este tipo de lucha contra el narcotráfico, intervención de la DEA y demás, no se lo hace como algo legítimo, oficial, ¿no? Para que salga en la prensa, ante el público y demás, ¿no? Pero de que la DEA y otras agencias de inteligencia del país están presentes aquí en Bolivia, están presentes, eso no lo duden. No solo de Estados Unidos, hay otras agencias del Medio Oriente, de todo el mundo, de Europa. Ustedes cuando llevan un documento a una embajada, a un consulado, todo, te piden datos, te piden documentos, toda esa información va hasta el país de origen, ¿no? Es todo embajador, todo emisario de otro país, ya sea el cónsul, el embajador y demás, esos son como, ya dicen espionaje, ¿no? Están en un país consiguiendo información, ¿no? Del país, dan sus informes del escenario político, los personajes, quiénes son, todo eso, o sea, no están aquí solamente como de visita, ¿no? O sea, tienen que entender eso, ¿no? Muchas veces, recuerdo cuando ocurrió la revolución iraní, el Shah en Irán en el 79-80, cuando tomaron la embajada de Estados Unidos, ¿no? Quemaron, ¿no? Los americanos destruyeron toda la información, porque tenían ahí mucha información recolectada, ¿no? Del mundo. Imagínense, Estados Unidos lograron encontrar a Osama Bin Laden, ¿no? Osama Bin Laden estaba escondido ahí en Pakistán, a unos cuantos, cerca a un cuartel militar. Osama Bin Laden, el mayor terrorista del mundo. Los americanos lograron encontrar, confirmar su ubicación ahí, con tecnología de punta, pues tienen cámaras, tienen micrófonos, visión satélites, ellos pueden ver todo, y se ingresaron como si fuese su casa ahí, ¿no? Las fuerzas especiales de Estados Unidos ingresaron a Pakistán, se lo sacaron a Bin Laden, en sus helicópteros, entraron con helicópteros que tienen la tecnología que los radares no pueden verlos, ¿no? Usted con los radares esos radares dan vueltas, pip, pip, aparece un punto, ¿no? Cuando hay un avión, pip, pip, pero esos helicópteros estaban diseñados de tal manera que los radares no los detectan, ¿no? El ejército americano tiene tecnología ultra secreta. Su avión stealth vale $2 billones, $2 billones, un avión, imagínense. Tienen F-15, F-16, es increíble la tecnología que tienen los otros países, ¿no? Y así es, esa sería una respuesta, ¿no? A tu primera inquietud sobre espías, inteligencia. Tal vez incluso hay a nivel local, ¿no? Ahí están. La policía boliviana también tiene su red de espionaje, sus informantes. ¿Cómo creen que se solucionan muchas veces, ¿no? Después de un atraco, a veces, por ejemplo, hay un atraco, ¿no? A una casa de empeño, a un banco y demás, ¿no? Y en horas la policía ya sabe quiénes han sido, ¿no? Eso es porque la policía tiene su red de espionaje, también red de informantes, ¿no?
en todo el país, ¿no? Es por eso, ¿no? Yo una vez escuché a un coronel, a un oficial de la policía boliviana en la televisión, dijo, ¿no? Le preguntó la reportera, ¿no? ¿Cómo se entera, cómo pudieron atrapar a los delincuentes? Y ellos dijeron de que tenemos métodos y técnicas que no podemos hablar al respecto, dijo, ¿no? Entonces, en lo que se refiere a lo que vos dices, que no hay control, no hay la DEA, no hay espías, hay simplemente que no es algo que se puede hacer, digamos, muy, muy de frente, ¿no? No es algo oficial, ¿no? Porque si fuese algo oficial hubiera conferencias de prensa, ¿no? En donde se expondría ahí a los narcotraficantes, a los criminales, ¿no? Con la presencia de oficiales de la DEA, ¿no? El ministro de gobierno y demás, ¿no? Pero de que están en el país, no solo ellos, ¿no? Y de muchos países, ¿no? Entonces, ese sería uno de tus respuesta a tu inquietud, ¿no? Y la segunda respuesta es lo que vos dices, ¿no? Se naturaliza, eso es algo se naturaliza. Eso lo que tú dices se llama narcocultura, ¿no? Eso yo lo he desarrollado en ese mi librito Narcoestado, la narcocultura. La narcocultura se divide en dos. Uno es la narcocultura en lo que se refiere a lo que es, digamos, los programas de televisión, La Reina del Sur, El Patrón del Mal, los santos, los narcotraficantes tienen sus santos, ¿no? La ropa, las gorras, los libros, las series de televisión. Eso es un aspecto de la narcocultura, ¿no? Otro elemento de la narcocultura es el hecho de que el narcotráfico ya está inmerso en la sociedad, ya no se lo ve como algo ilegal, algo y ya no se lo ve como un delito, ¿no? Ya está algo naturalizado, ya es normal en la sociedad el hecho de que alguien sea narco, ¿no? Alguien se involucre, ¿no? Especialmente, ¿no? En los últimos años, cuando hay esta especie de no existen, ¿no? Políticas solventes establecidas en contra del narcotráfico en el país, ¿no? Pareciese que se ha masificado, ¿no? El negocio, ¿no? Gente que no se... Hace muchos años la gente que se dedicaba al crimen organizado, al narcotráfico, eran gente que se lo denominaba gángsters, ¿no? Eran los mafiosos, los maleantes, esa gente que anda con tatuajes, con sus parches de pirata, ¿no? O sea, los delincuentes, ¿no? De carrera. Ahora no, hoy en día ya la gente humilde, entre comillas, ¿no? Ahora todos están dedicando al negocio, ¿no? Gente que vos ni te imaginas está involucrada en el negocio, ¿no? Gente humilde, entre comillas, ¿no? ¿Quién no conoce a un narcotraficante? A ver, en su ciudad, en su OTV, en su población, ¿no? Ese es el fulano de tal, ese es narco, ¿no? Siempre la gente habla así, ¿no? Entonces, pero ¿qué? Todos saben que eso, y la policía no hace nada, el Felker no hace nada, ¿no? Entonces se ha naturalizado, ¿no? Recientemente hubo en TikTok, ¿no? Esos muchachos que subieron los videos, ¿no? De esos laboratorios, ¿no? Donde están ahí trabajando y demás. ¿Cómo van a subir ese tipo de videos? O sea, ellos en su mente, para ellos no es un delito, ¿no? Como están ellos haciéndolo todos los días, como en su comunidad todos deben dedicarse a esa actividad, entonces ellos no lo ven como algo ilegal, ¿no? Como la policía no ingresa a ciertas zonas, ¿no? Para ellos es algo cotidiano, algo normal, ¿no? El hacer esas actividades, y lo están subiendo a TikTok, ¿no? O por ejemplo, cuando hubo este asesinato camino a Sacaba, ¿no? Unos sicarios se deshicieron de este señor, un señor y creo que era de Sacaba, por Sacaba, lo acribillaron a balazos, ¿no? En su automóvil. ¿Y qué hizo su mujer? Fue a la policía, ¿no? A quejarse, ¿no? Estaba dando su declaración que sí, que mi marido era narcotraficante y demás. O sea, imagínense a qué grado de aceptación hemos llegado, ¿no? Cuando pues un narcotraficante va a la policía a quejarse de que a su marido lo han matado por delitos, eso no debería existir, no existe entre criminales, ¿no? O sea, pero imagínense, últimamente también ha habido secuestros, ¿no? Una ola de secuestros en Chapare y demás, ¿no? Entonces, como pueden ver, se está normalizando el crimen en Bolivia, ¿no? El Estado ha sido rebasado, sus instituciones no tienen la capacidad de luchar ni
de hacer frente a estos tipos de delitos, ¿no? Y es lo que se ve, ¿no? Y este asesinato de este Carlos Colodro, no diríamos asesinato entre comillas, ¿no? Un suicidio entre comillas, entonces, ¿no? Hay que mantener, ¿no? Inocentes hasta que hay que tener presumir la inocencia hasta que se demuestre la culpabilidad, ¿no? Pero eh, es un hecho más, ¿no? Del país, ¿no? Que este país está en decadencia y el deterioro de las instituciones, ¿no? ¿Alguien quiere decir algo al respecto? ¿Alguna opinión, un criterio? Sí, si me permiten, Kenny Vanessa habló algo muy importante, el tema del narcotráfico. Y en realidad va ligado todo lo que estamos hablando, ¿no es cierto? ¿Cómo es posible que en medios publicitarios los senadores, diputados del partido de gobierno indican que no existe narcotráfico y casualmente hablan del trópico? Todos sabemos y conocemos muy bien que de ahí sale la coca y de la cocaína, porque si hablamos la coca para que nosotros pichemos, volemos, como se llama comúnmente en nuestro medio, es pues para trabajar, para estudiar y para otros factores que realmente los requerimos. Pero la coca, y esa es la coca paseña, pero la coca chapareña es distinta, de ahí sale la cocaína, si hacemos un estudio minucioso. Mira que unos años atrás, por razones y circunstancias personales, yo estuve en el trópico, más que todo por temas de trabajo. Y ahí en el día tú puedes ver a las personas con sus botas, sus sombreros grandes, ¿no? Sus machetes incluso. Aspecto que si caminamos acá en el centro, ese rato nos agarra, ¿no? ¿Quién será este delincuente o algo? ¿No? Intento de homicidio, fulano, mengano. Pero ya es normal. Sin embargo, ya llega la noche, entre las 7 de la noche, 6:30, empieza a oscurecer y el clima va cambiando. La misma gente va saliendo en otro aspecto de vestimenta, las movilidades, puro Hammers, Hilux. O sea, es muy interesante. Y me atrevo a mencionar exactamente las palabras porque con un grupo de amigos caminando desde Valle de Sacta, pues que habíamos ido a Villatunar y etcétera. Me encontraba en Valle de Sacta, 2 kilómetros de la Universidad de San Simón, desconcentrada. Fuimos a la universidad. Entrando a la universidad, entraron dos movilidades, movilidades de lujo. Entonces el guardia de seguridad de la universidad se acerca, le dice, ustedes no pueden estar acá. Y eran con vidrios raibanizados. Justo estuvimos en ese lugar, bajan el raibán y eran personas con armas. No, entonces, ¿eso a qué nos lleva? Que ahí no existe ese control como debería existir acá. Y es más, a los pocos días hubo un aniversario en Ibirgarzama que megafoneaban, todo yo. Y te estoy hablando cuando el exmandatario de aquel entonces era Evo Morales, ¿no? Y bueno, como era fiesta, nosotros en un grupo de amigos también, exploradores, paseanderos, etcétera, fuimos. Y efectivamente era una fiesta grande, pero no una fiesta cualquiera, donde tú entrabas y había conjuntos, grupos, etcétera, pero sí tenías que comprarte tu bebida y demás. Y era grande, sumamente grande, parecían quintas. Y de igual forma llega la noche, entre 7, 8 de la noche, y empiezan a venir, no policías, sino militares. Y raro, nunca había visto eso. Vienen varios militares y entra Evo Morales, totalmente escoltado, y con varios actores que quisiera dar el nombre, que están metidos en el tema del narcotráfico. Entonces, mal podríamos hablar de una verdad cuando sabemos que es mentira, que Bolivia no está no vive del narcotráfico. Más bien el narcotráfico es el que está sustentando el tema económico en nuestro medio. Y es bien difícil mencionarlo, porque si nos exponemos, sabemos qué suerte podemos correr. Ahora, si fuéramos solos, no sé, tal vez Robocop, Superman, discúlpeme el término, andaríamos bien por todo lado. Pero tenemos familia, tenemos gente vulnerable, nuestros padres, nuestros hijos, ¿no es cierto? Y entonces van a la persona más vulnerable y casualmente puede ocurrir accidentes. Tal vez se ahorcan solos
tal vez se resbalan, tal vez se saltan. ¿No es cierto? Ya estamos entrando a otra época muy timorata y mucha gente tiene miedo. Si antes la política podías expresarlo públicamente, ahora tienes que tener cuidado. Vuelvo al tema de la universidad. Había un muchacho que se potenció de la Facultad de Tecnología de San Simón. No recuerdo muy bien el nombre, pero lo... Hola, hola, hola. Pero lo postularon para ser diputado por el movimiento al socialismo. Y te estoy hablando de la gestión 2019, recientemente, cuando el supuesto fraude y etcétera. No, que no entramos en debate ahí. Sin embargo, él estaba metido en ello. E iba a ser diputado porque ya en la escala era el número 3 o 4, si mal no me equivoco. Cuando hubo esos conflictos, el tipo era muy potenciado en la universidad, muy conocido. Pero cuando hubo esos conflictos, toda esa gente se refugiaba en el trópico. Y te lo digo con exactitud porque personas, conocemos, el mundo es tan pequeño que nos cuentan todo lo que ocurre y hasta lo que no ocurre. ¿Y qué es lo que hemos hablado de él? Por la curiosidad que teníamos, ya que era tan potenciado y un buen perfil universitario. Creerás que me dijo, no sabes cómo se puso a temblar, porque ahí adentro ya es otra cosa, no es lo que tú ves aquí. Puedes ver los carteles de Venezuela y de otros países, es lo mismo, peor. Hay armas de última tecnología. Entonces, a eso quiero llegar. El narcotráfico está en nuestro medio. Y si bien los medios publicitarios no lo sacan a luz, es porque van a sufrir la suerte de quitarles la licencia de funcionamiento o ser despedidos los reporteros. Es muy complejo. Estamos muy, no sé si decirte, amarrados de brazo a pies, o cuál sería el término. Porque si bien tenemos, bueno, existían 3 poderes del Estado, se ha aumentado uno, ejecutivo, legislativo, judicial, y ahora el electoral. Un otro poder del Estado debería ser, pues, los medios de comunicación, porque ellos controlan todo. Gracias. A ver, se podría asociar, digamos, este deterioro del Estado, este corrompimiento de las instituciones del país, se podría asociar directamente y culpabilizar directamente al gobierno del MAS. ¿Ustedes qué creen? ¿O esto ya es algo inherente al país, algo inevitable que ocurre en el país, sea quien sea el presidente o sea cual sea el gobierno? ¿O es exclusivamente culpa de un solo partido o de un solo gobierno? Podría haber sido, podría Bolivia ser diferente si otro partido estuviese en el poder. ¿Qué piensan ustedes? Luego de la nefasta gestión de Yanine Áñez, ¿no? Que todos estábamos esperanzados, ¿no? Algo diferente tal vez, ¿no? Pero igual o peor, ¿no? También, más que todo con los respiradores, si recuerdan. Eh, pero tal vez no, tal vez otro grado, ¿no? Otro nivel. No es tan extremo como en la actualidad, ¿no? ¿Ustedes qué creen que esta debilidad institucional en el país se deba exclusivamente al partido del MAS? Quizás sí, pero hay un factor que ha ayudado a debilitar a nuestro país, que es el hecho de que, o sea, aquí entra en juego la historia. Hace no mucho estuve conversando yo con un amigo y me dice que Janine Áñez. O sea, el debilitamiento no viene de Janine Áñez, el debilitamiento viene desde 1939, 1940, 60, 70. Es el haber tenido relegados a todos los indígenas, el haberlos maltratado, el haberlos discriminado, el hecho de que hasta el yo aéreo boliviano tenías que ser choco para entrar a trabajar ahí, porque el boliviano de por sí, el boliviano es chato, negro, y para que trabajes en el yo aéreo boliviano, por ejemplo, no podía ser así. Entonces todo era élite, élite,
Y esto ha hecho que muchos, o sea, los que eran poblaciones grandes, ¿no? De bolivianos, negros, chatos, crezcan, vivan con cierto resentimiento a estas élites. En La Paz ha ocurrido eso, aquí en Cochabamba un poco, en Santa Cruz, entonces es todo ese resentimiento guardado de todas estas personas y justo atinarle a que la historia nos entregue a un presidente que sale de justo de estos lugares, de nariz ancha, negro, rasgos totalmente indígenas. O sea, ha confabulado la historia de tal manera que esto no ha nacido exclusivamente del MAS, porque al MAS también le sigue otra historia, ¿no? El PCP, el FRI, no sé, tantas otras, ¿qué se llama? Tantos otros grupos, esos, eh, que es políticos, que ahorita no me vienen muy bien a la cabeza los nombres, pero no, o sea, el MBL, todos estos partidos políticos, todos se ha conformado así un tejido, una burla histórica, puedo decir. ¿Y por qué te lo digo? Porque yo soy profesora de historia, cívica, geografía y ciencias sociales. Y también acabo de salir de Derecho de San Simón este año. Entonces, como profesora de historia, yo te digo, ha confabulado todo, o sea, todo, una parte de aquí, una parte de allá, y ha nacido lo que tenemos, ¿no? Y yo desde el primer momento a todo mi entorno les decía, no voten por el MAS, no voten, no voten. Y todos encantados, todos, no encuentro la palabra, todos encantados por votar por el MAS. ¿Cómo podrías votar por el MAS si está viniendo del trópico? Está naciendo de un lugar donde la DEA ha entrado a golpearlos. La misma, esta señora Leonilda Zurita creo que era, no recuerdo bien su nombre, estuve una vez en una conferencia y dijo, ¿no? O sea, se le quiebra la voz cuando habla y dijo que ella estaba embarazada cuando los de la DEA han entrado y la han golpeado y ella ha sangrado, ¿no? Se le quebraba la voz cuando ella hablaba de esto y se le llenaban los ojos de un brillo raro. Entonces, todas estas personas han tenido resentimientos y han venido, sobre todo en la primera tongada de los primeros 5 años del MAS, han venido ellos como a vengarse, ¿no? Como a comerse el mundo, es ahora o nunca. Y la segunda tongada de la elección de Evo Morales ha sido otra cosa ya también. Y la tercera, y más bien han habido jóvenes, ni siquiera los adultos como yo, digamos, jóvenes de 22, 23 años, ellos más bien han reaccionado y han dicho, no queremos que siga gobernando Evo Morales. Desde que escuché yo una vez en la tele, en el noticiero, decía un muchacho, desde que yo estaba en primaria, he tenido solo un presidente, ¿no? O sea, ¿cómo es posible? O sea, quiero otro, así prácticamente, resumiendo la charla, decía, quiero otro presidente, ¿no? Y por eso es que se han levantado los jóvenes, ¿no? ¿Y dónde están los que tienen 30, 40 años? Ellos no piensan, no tenían cerebro, no tenían criterio. O sea, el criterio ahora es de los jóvenes y no es así. El criterio debe ser de todos, ¿no? ¿Dónde estaban los demás profesores? O sea, es una crítica así, o sea, es bien grande esto, tu pregunta de lo que tú dices, ¿no? ¿Es exclusivamente del MAS? No es exclusivamente del MAS. Esto ha venido conformándose desde hace años y años y años atrás, ¿no? Y creo que me he emocionado al responder. Mil disculpas, por favor, a todas las personas. Gracias. Sí, entonces básicamente tú lo que nos estás diciendo
nos está dando a entender de que esta reivindicación social, reivindicación indígena, plurinacional, esta nueva estructura política en el país, se iba a dar, se iba a establecer, aunque sí, con cualquier persona, ¿no? No siempre con Evo Morales, no siempre con el MAS. Este cambio en el país se iba a dar de una u otra forma, ¿no? Es básicamente lo que nos está queriendo decir aquí la compañera. El cambio estaba ahí, ¿no? Con Evo o sin Evo, con el MAS o sin el MAS, este cambio en el país de estructuras políticas, sociales, económicas iba a ocurrir, ¿no? Pero creo que después de estos hechos, como estos últimos hechos relacionados al crimen, ¿no? A las muertes y demás, y este escenario de debilidad institucional que se ha establecido en el país, creo que tal vez ha alcanzado su clímax, ¿no? Esas reivindicaciones, ese cambio, ese proceso de cambio, tal vez ya ha alcanzado su punto alto, ¿no? Y está en bajada, ¿no? Está en decadencia, ¿no? Y eso se puede ver en esta pugna que hay entre Arce y Evo Morales, ¿no? Esa reivindicación social de las clases bajas, clases pobres, ya no es tan reivindicación, ¿no? Ahora ya es una especie de, tal vez está entrando en bajada, ¿no? Una especie de deterioro eh, político, ¿no? Y eso se está traduciendo en las instituciones del Estado, ¿no? En la debilidad institucional de las instituciones que tienen, ¿no? El trabajo, ¿no? De mantener el orden en el país, ¿no? Hola, ¿se puede hablar? Claro, adelante. Sí, gracias. Nos estamos extendiendo un poco, pero está interesante. Mira, Kenny, y a todos los presentes, que aún somos pocos, en el grupo de WhatsApp somos alrededor de 200 y no somos un porcentaje ni siquiera del 1%. Pero ahora, si ponemos el tema político en el escenario numérico, todas aquellas personas que practican, realizan la política, que son amantes de la política, porque todos nacemos políticos, ¿no es cierto? Pero aquellos simplemente abarcamos el 20%. Pero ¿qué pasa? Si bien en un pasado izquierda, derecha, ultraderecha, ultraizquierda han ido dominando, y ahora estamos con los izquierdistas que suman, que pueden ser también derechistas a la vez, es una mezcla de todo. Pero en un pasado, unos 20 años, 25 años atrás o un poco más, no existía lo que tenemos ahora. El celular, WhatsApp, y si existía, había redes muy cortas, ¿no es cierto? Hotmail, si mal no me equivoco, Messenger, pero no existían las cámaras. Ahora, si volvemos, si retrocedemos un poco más el tiempo, las cartas, cómo iban, cómo nos comunicábamos por teléfono. Hoy por hoy podemos hablar directamente por videollamada China, Europa, un enlace por Meet, ¿no es cierto? Y vemos muchas cosas, aspectos que en un pasado no habíamos visto. ¿Hemos evolucionado? Sí, pero ¿a costa de qué? A costa de mucho sufrimiento, sangre, sudor. Las clases sociales es un hecho del que se va a dar siempre y se va a seguir dando, porque el pobre se vuelve más pobre y el rico se vuelve más rico todo el tiempo. Pero en ese 20%, vuelvo a retomar el tema, en ese 20% todo se conoce. Usted lo dijo, hay teléfonos, inteligencia, y es cierto. Tuve la oportunidad años atrás de compartir un pequeño tiempo con el Comité Cívico Cochabamba. Ahí se llega a saber todo. Entonces, conocí varias casas que monitoreaban 24 horas y solo se hablaban de cercado, ¿no? 24 horas, justamente los dirigentes, ya sean de barrios sindicales, empresariales, toda la clase dirigencial, los teléfonos lo tienen pinchados. Entonces, ahí identifican qué golpe se va a hacer y qué no se va a hacer. Claro, procesos o tal vez delitos que podrían ser políticos, lo dejan crecer, lo dejan crecer, lo dejan crecer, hasta que llega un punto donde no puede escapar esa persona y ¡bum! Y salen a la luz. ¿Y quiénes hacen eso? Las personas que están trabajando 24 horas espiando los teléfonos, ¿no es cierto?
los informáticos, trabajadores del gobierno y los abogados, obviamente, y gente amena, está ya trabajando cómo hacer los procesos a futuro. Es un poco complejo y hoy por hoy, los medios, por eso hace un momento dije, un cuarto poder debería ser los medios de comunicación, porque por los medios de comunicación podemos tapar cualquier información o tal vez desvirtuar las informaciones, ¿no es cierto? Y es un poco complejo, pero es mi criterio particularmente. Gracias, Magali. Gracias.